te has peinado mucho más que yo, ¿eh? Bueno, tenemos que montar camerino, perchero, ya haremos. Así empezamos, ¿eh? Así empezamos. O sea, tú entras a un sitio y ves posibilidades. Pues si las hay, sí. Bueno, Aquí las hay. sí, siempre las hay. Siempre hay recorrido para todo. Normalmente es curioso, antes que fijarme en lo que es propiamente el espacio, suelo fijarme en las fuentes de luz. Es un, es una tara que se ha quedado ya de manera congénita después de años de profesión. Siempre miras, aquí, esto cómo lo han iluminado, qué es lo que tienen, está bien, está mal. Y Claro. luego, sí, el espacio, pero bueno, también te digo que con el tiempo me he hecho a no preocuparme de lo que no me piden. Quiero decir, si no estás preocupado por el sitio en el que estamos, pues yo tampoco me voy a preocupar. No sé cómo decirte, ni te voy a crear una necesidad que no tengas, ni una urgencia que no te hayas... Pero en general suelo estar a gusto en todas partes, vamos. Bueno, pero la arquitectura y la arquitectura dentro de la arquitectura, que sería el diseño, Sí, ¿no? De interiores o interiorismo, de algún modo modifica el comportamiento, hace que, bueno, de algún modo, no, lo modifica, de hecho, y el hecho de que tú estés cómodo en el espacio, aceptas las reglas, pero también das opciones no solicitadas, del otro lado yo lo recibo como, este es nuestro hogar y sí, efectivamente queremos mejorarlo, queremos razonarlo, queremos reflexionar sobre cómo habitarlo mejor. sí, o sea, quiero decir, pero el interiorismo, la arquitectura y como cualquier disciplina o cosa de la vida, todo es susceptible de ser mejorado y más si esa disciplina tiene profesionales o tiene expertos o gente que la trabaja de manera pormenorizada, ¿no? Eh, ha habido siempre confusión, siempre me han tomado por arquitecto. Lo cierto es que he tenido un estudio de arquitectura durante 30 años. Entonces, aunque mi disciplina principal y en lo que yo me he desarrollado fundamentalmente y profesionalmente ha sido el interiorismo, siempre con un gran vínculo con la iluminación, con una relación directa entre ambos, pero he comido 3 veces al día de la arquitectura durante 30 años. Y sí que es verdad, ahora hay una especie de comprensión en la... Pero no es tanto por un tema vinculado exclusivamente a la arquitectura. Esto de que un techo alto te hace más creativo y un techo bajo permite que te concentres mejor, son cuestiones sobre las que ahora se está haciendo mucho hincapié, ¿no? Pero que han existido siempre. La teoría del color, de qué manera influye sobre nosotros, de qué manera los espacios nos determinan, etcétera. Ahora se está poniendo muy en boga todo este tema de la neuroarquitectura, etcétera, pero es algo que es consustancial a la propia disciplina y lo ha sido siempre. Quiero decir, lo que pasa Quizás que, ahora con más conciencia, bueno, tenemos más conciencia de todo. claro. Nos preocupa cómo comemos, nos preocupa qué cantidad de ejercicio hacemos. ¿Hacemos 10.000 pasos? ¿No los hacemos? ¿Esto es comida preparada? ¿Qué conservantes tiene? Es la tendencia, si es que eso tiene ese nombre, de nuestros tiempos, ¿no? Tenemos como un grado de autoconciencia, es el yoísmo llevado a la máxima expresión. Sí. Yo, mis cosas, mis espacios, Estoy, mis objetos. estoy justo razonándolo porque, eh, bueno, ahora yo justo voy a hacer una reforma en casa para terminar todo el diseño Luego completo de la hablamos, casa, luego sí, hablamos. y estábamos pensando en un espacio giga, que es como, en danés es como un abrazo, una protección general y una especie de sensación de seguridad general, que eso sucede con ciertos materiales, como la madera, o incluso también con bueno, también con el concreto. A veces también, a mí me remite mucho a la cueva y me hace sentir lo que dices tú de las alturas. O sea, hay cantidad ingente de parametrías que pueden hacer que nos sintamos o logremos conquistar esa seguridad, por ejemplo, en un espacio donde necesitamos seguridad, o en otro activar, como aquí, ¿no? Procesos o metodología para que sea más ágil. Es muy necesario, ¿no? Tu trabajo. Bueno, por supuesto que es necesario. O sea, de hecho,
lo que yo hago lo concibo como un servicio. Quiero decir, tú necesitas algo y yo te lo soluciono, ¿no? No es tanto, a veces, el briefing o la petición de lo que te están haciendo es muy sofisticado como lo que tú planteas, ¿no? O sea, y otras veces pues es más básico o más, no por eso menos importante, ¿no? De cuestiones más funcionales, ¿no? Y no tanto que tengan que ver con las sensaciones. Lo cierto es que, sea como sea la petición original y de partida que te haga un amigo o un cliente, detrás de eso está el presupuesto que hay, el plazo de entrega, los metros cuadrados y la categoría del contratista que puedas meter ahí dentro para ejecutarlo, ¿no? Hay una parte muy prosaica que al final siempre aflora, ¿no? Y que siempre termina como ese aceite, ¿no? Poniéndose por encima y que tiene que ver con eso, o sea, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasta tienes? Y en relación a eso ya vemos si lo que conseguimos es verdaderamente un espacio que nos recuerde a la cueva, ¿no? O que efectivamente sea un espacio, bueno, en fin, aquello que cada uno demande, ¿no? Sí, que quiere activar, ¿no? Que ese deseo que quiere activar, que puede estar basado en un sentimiento, una sensación, lo puede relacionar con materiales. De hecho, los materiales siempre, bueno, o naturalmente se utilizan los locales por una cuestión de logística. Ya, Eso ¿no? sería lo ideal. Claro, claro, pero eso es lo que también embellece a la propia arquitectura o arquitectura, Bueno, sin duda. A embellecer ver, eso. en lo que tiene que ver con los materiales, en fin, tenemos lo que tiene que ver con una parte meramente constructiva y ahí hay un poco de... sí, o sea, yo creo que hemos perdido también ese contacto directo con un know-how propio, ¿no? O sea, esto se ha globalizado, o sea, lo que es la construcción se ha globalizado hace mucho y además se ha creado como una especie de... se ha instalado, o sea, en esa globalización, en esa forma de hacer, se ha instalado en general lo que se ha instalado es el interés del promotor. O sea, construimos no tanto, que también, no tanto atendiendo a la calidad de los materiales, al kilómetro cero, la proximidad, etcétera, etcétera, el grado de conservación o de mantenimiento o tal, sino que hoy en día, lamentablemente, y desde hace tiempo, y desde hace mucho tiempo, se construye prácticamente atendiendo al coste y beneficio de la Los construcción. edificios Zebra que están aflorando Bueno, por todo el estado. sí, hay todo un movimiento de crítica alrededor de todo eso. También es verdad que en una situación como en la... Claro, o sea, atendemos a una cuestión estética, no, quiero decir, o sea, no soy... Me interesa mucho eso, o sea, me preocupa, de hecho, ¿no? Crear o sea, perder el paisaje como un patrimonio, el paisaje urbano, ¿no? No tener en nuestro alrededor elementos distintivos donde nosotros nos podamos identificar. Llega un momento en que tienes una esquizofrenia, que no sabes dónde estás, ¿no? Podrías estar en Totalmente Málaga, cierto. que podrías estar en Bilbao, etcétera. Bueno, eso tiene que ver en la manera en la que en la búsqueda de estándares lo más beneficiosos y más no quiero decir industrializados porque yo creo en la industrialización de la arquitectura, etcétera, ¿no? Pero vamos a decir que hay un movimiento de globalidad que ha hecho que buscamos el tomate, pero hemos perdido la conciencia de que el tomate sea de aquí, de Baquio, ¿no? Bueno, la cuestión ahí es que se ha uniformado quizás, o sea, sobreuniformado un estilo que lo que hace es, bueno, uno, facilitar, por un lado, la propagación o afloración de nuevos proyectos y ese crecimiento infinito que viene presionado por otra razón, que es mucho más transaccional, pero la otra transformacional que es muy importante en una ciudad como lo que dices tú, ¿no? Señas o señales de identidad. Bueno, eso
se puede ver claramente con estatuas o Sí, con o sea, tipos de... hay un, o sea, hay un elemento identitario. Nosotros que hemos pasado por un estadio industrial importante, ¿no? En el que los que tenemos, los que peinamos canas, o sea, tenemos una conciencia de un paisaje patrimonial, el de alguna manera perdido. Es cierto que Bilbao ha evolucionado de manera hermosa para la mayoría, pero también es verdad que hay conflicto en la manera en la que cada cual interpreta la manera en la que evoluciona la ciudad. Este es un territorio que no merece la pena meterse. Pero lo que sí es verdad es que en la búsqueda de esos estándares que nos permiten ser más eficientes, construir más rápido y construir de una manera más beneficiosa, lo que estamos haciendo es perder un patrimonio que es la identidad, ¿no? Pero fíjate que la parte más grave de esto a mí no me parece tanto el resultado estético de lo que está ocurriendo. A mí lo grave me parece es en la manera en la que en este caso la arquitectura, pero también todo lo que va derivado de eso está cambiando. Hoy en día la arquitectura no la están haciendo los arquitectos, las están haciendo las grandes promotoras, que tienen a su cargo ya contratados arquitectos, ¿no? Hay estudios de arquitectura que languidecen porque nadie viene a encargarles 81 viviendas en Zorrozaurre. ¿Por qué? Porque están en manos de las grandes constructoras, están en manos de los fondos de inversión, están en manos del gran capital. El gran capital lo único que busca es su propio beneficio, no el tuyo ni el mío. Y entonces en la forma en la que promueve y en la forma en la que construye, faltan, lamentablemente, no quiero generalizar, obviamente habrá quien verdaderamente esto sí que lo tenga en cuenta. Pero lo que quiero decir es que la arquitectura ya no está en manos de los arquitectos. Para mí es lo grave. Y derivado de eso viene todo lo demás. Es decir, se construyen edificios Zebra o edificios Peine, ¿no? Se buscan soluciones, llamamos lujo a lo que no lo es, simplemente porque es caro, pero no necesariamente porque sea bueno o esté bien construido. Las viviendas que se están haciendo hoy en día carecen de la más mínima sensibilidad. O sea, Carácter, ¿no? No tienen personalidad. no tienen alma, ¿no? Que se dice mucho ahora, pero más allá de eso, joder, yo agradecería que si entras en un recibidor de una vivienda, no tengas encima de la puerta las dos llaves de corte del agua fría y el agua caliente para lo que es la vivienda, no tengas la tapa de plástico del cuadro eléctrico y las dos tapas con sus 4 correspondientes tornillos de las cajas de telecomunicaciones. Hay una falta de sensibilidad tremenda en la manera en la que hacemos aquellas unidades habitacionales, ¿no? que son básicas para el desarrollo de nuestra vida. Esa cueva que tú buscas, ese refugio que quieres construir en tu casa, es muy difícil conseguirlo a partir de ese estándar que nos está vendiendo. Por eso no reniego de las nuevas promociones y de las viviendas nuevas. Tienen garaje y tienen trastero, ¿verdad? Pero si me preguntas, siempre preferiré la rehabilitación y la reforma, por muy estructura de madera, por muy estándares fuera del código técnico en los que tenga que trabajar, siempre lo voy a preferir a lo que es lo que se entiende hoy en día por vivienda nueva de lujo. Claro, el código técnico, como mencionas, es también un constrictor de la creatividad y a veces uniforma desde la base. Entonces, Sí, o sea, complicado, ¿no? sí, a mí me llama mucho la atención porque siempre que hablas con los arquitectos, ¿no? Ellos siempre, no les falta razón, ¿eh? O sea, siempre se quejan del exceso de normativa que tenemos que cumplir. El código técnico tiene dos vertientes. Nosotros ahora estamos haciendo 3 viviendas en Donosti y tal, y yo el otro día veía todo el sistema de ventilación forzada, obligatorio, o sea, tal, y yo decía, pero todo este dinero que tiene que gastar mi cliente para esto, ¿no?
trasdosados de 10 centímetros de espesor, con mantas y perfiles y tal, merma del espacio y tal, en este caso en un edificio de 80 años que ha funcionado los 80 años impecable, con unas maderas en perfecto estado de salud, pegado al mar, ¿no? Cuya salinidad no le ha afectado tal, y yo estoy construyendo y tengo la sensación de que nosotros no lo vamos a hacer mejor ni va a durar tanto, ¿no? El código técnico es verdad que ha mejorado, o sea, cualquiera que tenga una segunda residencia por aquí, me da lo mismo Sopelana que Castro. O sea, quiero decir que ha habido una forma de construir en el que tú oyes a tu vecino cepillarse los dientes, ¿no? O vives en un infierno porque la puerta del garaje debajo de tu vivienda o el propio ruido del ascensor. Quiero decir que el código técnico verdaderamente ha hecho mucho bien por la construcción y era muy necesario hacerlo. Pero es verdad que en ese empeño por legislar, por conseguir estándares a veces que poco tienen que ver con nuestra climatología, etcétera, pues al final hemos forzado de una manera todo lo que tiene que ver con la construcción, haciéndola muy cara, la hemos hecho muy eficiente en términos administrativos, pero luego también conlleva un gran proceso de ejecución, tiene muchísima burocracia, eso ralentiza los tiempos, tardar más es gastar más dinero, por lo tanto la hace más cara. Y estamos como en una dinámica que de alguna manera deberíamos buscar la forma de, ¿no? A partir de los 16 años se puede tener redes sociales, antes no, ¿no? Llegar a un punto en el que digas, bueno, mira, hasta aquí, esto vamos a hacerlo así, de esta parte nos quedamos con todo esto, pero todo esto nos vamos a olvidar. Si te ocupas todo el rato de, ¿no? de esta uniformidad básica para cumplir los estándares de seguridad, de Sí. refrigeración, bueno, todos los que sean, ¿no? Incluso de durabilidad, porque el hormigón muchas veces no soporta ni más de 70 años. Hay arquitectos que han denunciado que estaban construyendo una ciudad que se iba a desvanecer al cabo de un siglo. Bueno, tienes el ejemplo de Baracaldo, la famosa luminosis, ¿no? O sea, bueno, ahí puede haber un defecto constructivo, pero a ver, con eso tenemos que convivir. Tú compras ahora un libro y ese libro que te cuesta 25 euros, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿No? O sea, pasa lo mismo con los coches. Tú hoy en día te vas a Santander y te cruzas con un Renault 4 latas, ¿no? En ese margen de tiempo, ¿con qué vehículo de los que nosotros tenemos ahora crees que después de 40 años, 50 años, te vas a cruzar por la Claro, carretera? ahí hay claro, es esa obsolescencia programada de algún modo, ese ciclo del material que tiende, ¿no? A cero en algún momento, incluso a menos. Pero es cierto que en un momento hay dignidad, ¿no? Es el péndulo entre la dignidad y, Sí. ¿no? y el disfrute. Sí, y bueno, y esto que comentabas antes de los materiales y tal, o Hay que sea, abandonar en algún momento el material. Es decir, abandonamos, ¿no? Los productos, los vamos abandonando por uso, por costumbre, a veces por bueno, simple... ninguno de los dos somos eternos, Elvio. No sé, exacto. tendremos que admitir que las cosas que producimos hacemos también, ¿no? Por ejemplo, como diseñador, convivir con que tú hagas un comercio, ¿no? Hagas pues en el que pues eso, has tenido unos clientes en el que han puesto muchísimo cariño, han invertido dinero, tú has hecho esfuerzo, has hecho un producto, un espacio que ha quedado cojonudo, ¿no? Una bombonera y pasado el tiempo pasas por ahí y dices, coño, ya hay una agencia de seguros, ¿no? Y dices, coño, ¿qué pasó con esto, no? Tenemos que convivir con que nada es eterno. De hecho, yo creo que hay cada vez más conciencia de que lo que cuenta es este momento, no nos volvamos locos, ¿no? Y si tienes la fortuna de tener algún tipo de trabajo o actividad que produce un legado, por decirlo de alguna manera, pues
ese es tu triunfo, no sé cómo decirte, Sí, ¿no? pero ese Pero lo legado también es un que brick, un trocito de una gran de construcción. nada, o sea, bueno, hay por ahí algún ejercicio de estos en los que te hace, o sea, te dicen, ¿no? O sea, tú eres relevante para tus amigos, ¿no? Tu hija o tu hijo, bueno, pues te recordarán tal. Tus nietos, con un poco de suerte, tendrán algo de recuerdo, de memoria, si tienes la fortuna de conocerlos. Pero a partir de ahí has desaparecido o has escrito, bueno, quiero decir, o has plantado el árbol, o has escrito el libro, ¿no? O poco más. Tu legado no va más allá no va más allá de un tránsito, si apenas una generación, ya es bastante. Entonces, esa mutabilidad que es inherente y debemos aceptarla, ¿no? Como una lógica imperante, ¿cómo muta en el diseño? O sea, la casa va mutando. Si yo hiciese ¿no? De 1999 a hoy, a toda velocidad, ¿cómo iría mutando? Poco, poco, porque fíjate, por ejemplo, el estándar de casa, el que viene, o sea, el que viene de la familia burguesa que tenía negocio debajo y que articula una zona de vivienda y estancial en la parte de arriba, primero en la trastienda, luego ya sube, que viene de los Países Bajos y que de alguna manera ha determinado la manera, no siendo la vida en el campo, nosotros marcada por la explotación agrícola y del suelo, ¿no? Los caseríos, etcétera. Pero lo que tiene que ver con la parte urbana de nuestra existencia, digamos que hay una especie de estándar europeo que ha evolucionado de forma con decalaje en el tiempo, pero de forma muy similar. Y lo es por la manera en la que nosotros nos hemos construido socialmente. Matrimonio heterosexual con hijos. ¿No? Entonces, de alguna manera eso ha construido una demanda en la vivienda que prácticamente es estándar desde el siglo XVII hasta nuestros días. ¿No? Ahora empezamos a vislumbrar que esas unidades familiares ya no son prototípicas. Eh, eh, Hubo un momento a partir, por ejemplo, en España, a partir de la transición, en la que aparece el divorcio. Entonces, automáticamente, algo que hasta ahora no se había tenido muy en consideración, que eran los apartamentos, ¿no? Decrece el número de metros cuadrados habitacionales, ¿no? Porque la demanda, pero eso pasa con la vivienda y pasa con los paquetes de Starlux, ¿no? O sea, empezamos a producir unidades de menor tamaño dirigidas a un público en concreto, ¿no? Pero el modelo social ha variado muchísimo, o sea, ha cambiado, pero, pero no hasta el punto de modificar la demanda que nosotros hacemos sobre la vivienda. Además, todo lo que tiene que ver con la vivienda es muy cultural, pasa lo mismo que con lo que comemos, ¿no? Eh, es muy típico esto de, bueno, en un dormitorio, ¿no? Pues como el de la abuela, con una lámpara en el centro de la habitación. ¿No? Salir de ese estándar, que es el que tú tienes de referente, adquirir una cultura visual que te permita ir más allá de eso que se ha quedado, que parece que está establecido y que tiene que ser así, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Esa frase horrorosa que de vez en cuando te toca escuchar y que a mí me saca de mis casillas, ¿no? Es que esto siempre lo hemos hecho así, nunca hemos hecho así, ¿no? Pues entonces, no hay una gran variación. Fíjate que las variaciones no vienen tanto por ahí como en la manera en que las ciudades crecen. Por ejemplo, nosotros es muy particular la forma en la que, yo qué sé, el ensanche bilbaíno, ¿no? Es la manera en la que también desde el interés del dinero se parcelan los solares y se modulan, pues aquí se ha creado un estándar de vivienda estrecha, perpendicular a la calle principal, ¿no? En la que tenemos un dormitorio principal y un salón no de mucho tamaño, porque lo comparte con el dormitorio, que da
a la calle principal, dependiendo de la categoría de la vivienda o si es principal u otra, pues tendrá un mirador o un balcón más decorado o no, pero luego el resto, desde que descubrimos el patio como elemento para solucionar la salubridad y la ventilación de los huecos, etcétera, pues nuestra ciudad ha crecido así, ¿no? Entonces, eso crea un estándar. Joder, no tengo ni idea de cuánto se necesita para cambiar ese estándar, pero nosotros es el que ¿En qué recibes? arrastramos, Claro. ¿no? O sea, si tienes la fortuna de adquirir una vivienda que se sale de ese módulo y en vez de ir perpendicular a la calle es paralela y tienes 5 huecos, ¿no? Con 5 ventanas, pues eres capitán general. Pero digamos que eso marca una tipología de vivienda que construye la demanda sobre la nueva. O sea, Pasa que ahora eso es un diseño, es interesantísimo, ¿eh? Porque podrías hacer como líneas, o sea, de ese mismo solar hacia adentro, ¿no? Y tendrías como enfrentados dentro la segunda línea de casas estaría enfrentándose a la siguiente o tendría un patio interior gigante, gigante en el y que mejor es de los, una plaza, eso es en el mejor de los casos, es una ¿no? plaza para ellos y de goce, ¿no? Entonces, Sí, además muchas veces tiene mejor orientación que la eso en los pueblos fachada. sí que sucede, ¿eh? Yo he visto que sí que sucede esto de hacer, ¿no? Rodear todo un parque y utilizar este tipo de configuración. Pero no es lo habitual. Bueno, ya te digo que depende, o sea, de la progresión urbanística que tenga, o Bueno, la sea, política, ¿no? Porque, sí, claro, también, ahí ¿no? hay política Es un también. tema parcelario, tiene que ver con el solar. De hecho, todo está vinculado al solar. Tú cuando te metes en el catastro para mirar tu vivienda, o sea, el concepto primero es el solar, dónde está, qué grado de participación tiene tu vivienda sobre ese solar, etcétera, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a esta tipología, claro, que cambian, sí, cambia, porque antes tú entrabas en la casa, la cocina estaba al fondo, tal, ¿no? Hoy en día muchos de los trabajos de rehabilitación o reforma que nosotros hacemos, bueno, pues es abrir los espacios, ¿no? Cada vez más, generar espacios, eh, el open concept, que se llama. Crear espacios cada vez más abiertos, acercar la zona de cocina porque ya se ha convertido en un elemento tan habitacional o de disfrute como pueda serlo el salón. De hecho, en muchísimas ocasiones, si las instalaciones lo permiten, lo adelantas y lo combinas con lo que es propiamente este paquete de cocina, salón y comedor, ¿no? Y eso te obliga a cambiar el módulo de. Pero la construcción, salvo el cambio del ladrillo por la fachada ventilada, que es más barata, ¿verdad? Y porque hemos perdido a los carabisteros, que eran quienes articulaban esas fachadas y tenían esa habilidad que ya es. Hubo un momento en que eran los dueños de la barraca y ya es muy difícil recurrir a ellos, pero bueno, hoy en día se trabaja ya con fachadas ventiladas, etcétera. Otra de las cuestiones, pero en general la construcción se mantiene y es un territorio donde se ha hecho muchísima investigación. O sea, hay muchísimo empeño en conseguir nuevos materiales cada vez más eficientes, eh, que partan del reciclaje o de la reutilización. O sea, realmente hay mucha investigación al respecto. El dinero está convencido, pero este es un tema ya que viene de los años 60, lo que pasa que no se ha podido todavía a día de hoy conseguir instaurar, pero el futuro de la construcción es la industrialización. O sea, las casas se van a hacer en hangares, te van a hacer el salón y el baño y van a venir montados, alicatados con conexiones rápidas para irlos montando y la construcción será un elemento que se basará en kits que tú podrás de alguna manera personalizar, cosa que ahora no puedes hacer con tu vivienda. Como mucho te dan a elegir entre dos azulejos o dejar la puerta en madera o dejarla o lacarla.
se tenderá a que tú puedas personalizar eso y los diseñadores y los arquitectos, cuando los haya, trabajarán en las afueras de las ciudades, Claro. en naves, produciendo En un elemento esas, industrial. sí, sí, en esas gigafactorías, ¿no? Sí, Que se asemeja a la automotriz, por ejemplo, que es otro modo de ver. correcto. O sea, habrá una cadena de montaje y eso se montará en un tráiler, se dispondrá, una Bueno, grúa. ya existe. O sea, lo hablamos en presente, pero Por, no al nivel que dices tú, ¿no? En pero no, futuro. no se ha convertido en un estándar. Pero la tendencia, o sea, vamos, el futuro claramente está ahí. Porque o sea, la construcción es, con diferencia, la actividad más contaminante que hay sobre la capa de la Tierra. O sea, Entonces, centralizarla es lo. el consumo de agua Sí, es pero ahí brutal. puedes controlar mejor, ¿no? Es decir, esa Claro, contaminación la contienes en claro, o esa sea, gigafactoría. claro, o sea, simplemente, o sea, todo, o sea, unificas todo lo que tiene que ver con el transporte, la huella de carbono, sistematizas los procesos, optimizas los recursos, garantizas que el uso de materiales no se te pierde por el camino, los desperdicios, la manera de gestionar los De residuos, hecho, fagocita esa repartiendo. propia mutabilidad que decíamos, ¿no? Que urbanísticamente ahora veo de un siglo a otro y esas, como que en esos espacios se puede innovar, se implementa y si la ciudad tiene que mutar, es más rápido mutar también la ciudad. Es mucho más fácil porque eh, date cuenta, simplemente lo que tiene que ver con el transporte. Mm. O sea, el trasiego que una edificación, bueno, lo podemos ver. Ahora mismo estamos edificando, ¿no? A orillas de la ría, la zona de Deusto, San Adrián, Zorrozaurre. Date una vuelta. O sea, es terrible ¿no? El movimiento de camiones, de agua, eso, amigo mío, es insostenible. Sí, sí, es limitado, ¿no? Es insostenible. O sea, es insostenible. Y además es muy caro. Y mientras sea caro, quiere decir que el acceso que vamos a tener a eso, que es un bien tan necesario, cada vez va a estar más prohibido. O sea, la solución no va a venir de la por supuesto que la gestión administrativa y la política, las decisiones políticas ayudarán. No es lo mismo trabajar en un sentido ¿no? neoliberal que en otro. Pero lo que sí es cierto es que eso no se va a solucionar hasta que no se optimicen e industrialicen los procesos. Vamos ahora a la luz, ¿no? Como, claro, tú observas todo en volúmenes de ausencia de luz ¿no? O de deflexión, reflexión. O sea, en esos términos tú estás todo el rato analizando, o al menos tu cerebro está intentando encontrar, También ¿no? el tuyo. Patrones. El mío, desde luego, sí, también. No, también el Sí, tuyo, bueno, quiero decir, sí, sí. Sí, sí, desde luego digo, porque todo el mundo, claro. y el de los compañeros. Lo que pasa Claro. que eh, hay un montón de consecuencias que tiene la luz, que nuestro pobre cerebro, incluso nuestro ojo, ¿verdad? Está tremendamente castigado, ¿no? Tenemos fatiga visual, tenemos constantemente que estar una adaptación entre distintos contrastes, entre el que tiene la pantalla, el ambiente, los funcionamientos de las propias lámparas y bombillas, ¿no? Efectos estroboscópicos que nosotros no somos conscientes, pero que cuando estás en un sitio y solo te quieres marchar, ¿no? O sea, y que los descubres cuando apuntas con el móvil y ves que aquello es imposible de filmar en condiciones, ¿no? Eh, El efecto estrobo ese que hace como que titila, ¿no? sí, Cuando pones la cámara, que eso sí. se puede ver. De hecho, es un buen ejercicio, ¿no? Llegar a un sitio, poner la cámara y ver cómo. Sí, bueno, ahí tienes. Aquí han puesto, ¿no? Han puesto caca Claro, claro. o han puesto una iluminación de calidad, Que ¿no? eso perceptivamente igual no es inmediato. Quizás la respuesta del cuerpo es yo me adapto, ¿no? A nivel ocular y Claro, proceso, pero luego, tu mira, organismo, hay que irse. empezando por el ojo, va a hacer un ejercicio de adaptación, ¿no? Tú te has empeñado en estar aquí, bueno, pues yo miro a ver la mejor manera
de poder, de que puedas estar, ¿no? Pero lo cierto es que eso te va a arrastrar, o sea, te va a incomodar, te va a fatigar, te va a irritar sin saber exactamente qué es lo que... ¿Cuánta gente vivirá en un hogar que considero un hogar en el que está incómodo y que genera una distorsión de su realidad sin darse Bueno, cuenta, ¿no? en, Simplemente por la luz blanca, hospitalaria? mira, es sarna con gusto, no sé, pero no te da para más, o sea, no tienes no has tenido la suerte de que te orienten bien o de Pero no haber, es dinero el tema ahí, ¿eh? Porque yo puedo apagar esas luces y poner una puntual tenue y yo estoy ya provocando eso sin necesidad. No, no es dinero, no, no tiene que ver con presupuesto ahí. bueno, en el caso de la temperatura de color, que es a lo que estamos hablando, ¿no? De tener una luz blanca, tener una luz más cálida, etcétera, pues efectivamente, no es una cuestión es una cuestión de gusto. Pero también es una cuestión cultural. Es decir, hay gente que está convencida de que una luz blanca es más luminosa y da más luz que una luz. Esto por ejemplo, en la iluminación, en el alumbrado urbano, es un conflicto. Pero bueno, esta parte, joder, esta parte es clave, ¿no? Es que es muy clave, pero porque... Sí, pero te digo una cosa, o sea, es, eh, es una parte que quiero decir, no, mira, no cojas esta temperatura de color, no coges esta otra. Tiene, o sea, a ver, no es ninguna bobada, quiero decir, o sea, No, no. estamos hablando de salud, estamos hablando de confort visual, A mí me daba depresión andar por una calle que eran las luces opacas, naranjas y alejadas en altura. Me daba una sensación de estar en, no sé, en el 1700 en Londres Bueno, el y estar... 1700, mira, te digo, no, escúchame, el 1700 en Londres, que probablemente Bueno, no, habría 1700, luz de claro, gas, eso o sea, es. tenía que ser cojonudo, eso sí, o sea, Bueno, si ese estaba era... Jack el Destripador por ahí, Por eso me tal. remitía exactamente. Y que, por cierto, que esto Pero deprime eso, José Lu. ya cojona, lo que, Y también miedo, me daba miedo, sí, pero efectivamente. bueno, es una cuestión, mira, yo pertenezco a la Asociación de Diseñadores de Iluminación española y uno de los territorios de trabajo es hacer entender, sobre todo a las administraciones, que no hay un hilo directo que mantenga la relación entre cantidad de luz y seguridad. Sin embargo, este es un concepto que está enteramente instalado. Pasa lo mismo con la temperatura de color, ¿no? O sea, el público en general valora de mejor manera la iluminación más blanca que la amarilla Sobreexposición, ¿no? que estamos diciendo, ¿no? La entiende mejor, le piensa que está mejor iluminado, se siente más seguro, tal. Esta relación entre la luz y seguridad es atávica, quiero decir, ya tiene que ver con tener una hoguera o no en la cueva. Si no tengo hoguera, Ataca. el tigre ataca, ¿no? Y yo no me puedo no sé ni por dónde viene, ¿no? Por lo menos, y este vínculo que tenemos entre seguridad y cantidad de luz es atávico y es un círculo vicioso muy difícil de romper porque desde las administraciones, desde los ayuntamientos, etcétera, pues se ha alimentado, ¿no? Como en tantas cosas pasa, la ausencia de técnicos especializados que hayan podido derivar y hacer que eso tal. Luego esto que comentabas de la luz alejada, ¿no? De la luz arriba, una luz tal. Muchas veces hemos iluminado las ciudades pensando más en los coches, que por cierto llevan focos, que en nosotros mismos, ¿no? Y que eso además ha provocado luces intrusas, ¿no? Porque al elevar el punto de luz, pues la luz se mete dentro de las casas. Sí, bueno, en las casas y te despiertan o te molestan. Luego también en la carretera puede sobreiluminar en un momento y generar un accidente. O Eh, sea, la luz es un arma también, ¿no? De algún modo. es un arma de doble filo. Sí, Eso es un es. arma. Pero más allá de todo esto que estamos diciendo y tal, a mí hay la clave, o sea, que para mí tiene que ver con la luz, la importancia que tiene, porque luego todo esto es viene el conflicto, ¿no? ¿Quién gestiona la luz? ¿No? La gestiona
las ingenierías, la gestiona los que venden iluminación, la gestionan los instaladores o la gestionan los diseñadores de iluminación, dependiendo en qué sector y quién es el predominante, depende en qué sitio, la luz va a ser de una manera y otra. Pero esta decisión en los ayuntamientos la toma el arquitecto técnico o hay un artista de la luz que se Bueno, encarga de ese iluminar toda la sería, ciudad, que ese sería lo ideal. sería el mejor de los casos. Bueno, en la administración, o sea, la administración delega en general en los instaladores mantenedores. Y estos, a su vez, se apoyan en los fabricantes. Aquí ahora viene una firma, no sé, Philips, dice, oye, pon mis aparatos y yo te ilumino el ayuntamiento, ¿no? Este esquema... o sea, este esquema está súper extendido. Claro, aquí también hay globalización. O sea, tú acabas teniendo la Catedral de Burgos iluminada como la Catedral de México Es y la de verdad, Colonia. es verdad, Coño, todo es gótico. Pones es verdad. las 5 imágenes de noche y nos pasa lo mismo. Decimos, joder, no tenemos un paisaje y un patrimonio propio. Cuando llega la noche, coño, me da lo mismo estar en Colonia que estar en León, Bueno, en que es, Córdoba, por ejemplo, también todos los amurallados ahí hacen lo mismo. Bueno, en concreto en estas zonas conozco a los diseñadores que están trabajando ahí y te puedo decir que se están empezando a hacer cosas verdaderamente potentes y bien hechas, ¿eh? O sea, empieza cada vez más, gracias a la introducción de la figura del lighting designer, empieza cada vez más a haber una conciencia clara de que nosotros necesitamos proteger no solamente nuestro patrimonio, que es incrustarlo también en nuestro paisaje nocturno, vaya por delante que toda luz de noche es contaminación, me da lo mismo dónde la pongas y de qué estemos hablando, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver con con la naturaleza y siempre va a ser una intrusión y siempre va a ser dañina y perjudicial para la biodiversidad, etcétera. Bueno, pero una ciudad racionalizada que es un espacio, un escenario donde la naturaleza ya no está tan presente. Bueno, habría que haber con un Claro, biólogo. claro, O sea, claro. en la ciudad hay multitud de especies que son polinizadoras, hay multitud de insectos que enloquecen dando vueltas alrededor de las farolas, que son insectos polinizadores que a su vez están dentro de la cadena alimentaria de otras especies, de pájaros, de tal. Es decir, no menospreciemos Pero sucede esto, se menosprecia. sí, se menosprecia y además por desconocimiento. Y además ocurre que o sea, eh, producimos bueno, ya ves que aquí la cosa da para rato, pero producimos perjuicio en dos direcciones. O sea, por un lado, las emisiones lumínicas que no están, que son ultravioletas, es decir, que se aproximan a los azules, es decir, esa luz blanca que en general nosotros preferimos es la más dañina porque, digamos, o sea, nosotros como especie humana tenemos la capacidad de visión se limita a un rango muy breve de todo el espectro lumínico. Tenemos desde los ultravioletas a los infrarrojos, ¿verdad? Entonces, las especies como los insectos y las aves, etcétera, tienen una sensibilidad mayor y una capacidad de visión del ultravioleta. Un huevo blanco para un pájaro es un punto rojo visto desde la altura, ¿vale? Porque él necesita saber dónde está su nido o si se tiene que alimentar necesita saber dónde está el alimento. Nosotros como simios nuestra capacidad visual y nuestra relación con el color tiene que ver con identificar fruto maduro en mitad del bosque. Y nosotros venimos de ahí y nuestra capacidad de percibir el espectro lumínico es muy breve, se limita a esa necesidad que nosotros teníamos entonces. Cuando nosotros iluminamos con ultravioleta, nosotros estamos perjudicando a todo lo que tiene que ver. Luego, todas estas especies sensibles al ultravioleta además utilizan las estrellas y utilizan la luna como elementos de orientación.
O sea, una polilla no se vuelve loca alrededor de una farola porque le guste la luz, se vuelve loca alrededor de una farola porque cree que porque está buscando de nuevo la luna para volverse a reorientar. En- eh, eh, Son toneladas de insectos los que mueren cada noche alrededor de las farolas. Son ingentes la cantidad de aves que están ya desorientadas o que han adaptado sus vuelos migratorios a los viales iluminados de las autopistas, pero que al mismo tiempo les alejan de las zonas de reposo y de descanso, que desvían sus trayectorias, las plataformas petrolíferas en el Atlántico, Claro, etcétera. o sea, que esto desde el punto de vista de la biología, somos uno entre millones ¿no? O sea, quiero Bueno, decir a pero, porcentaje, un segundo, de porcentaje respecto a toda la gran biodiversidad y estamos marcando una distorsión absoluta hace claro, siglos tú no te has y, educado en el y- que somos y en ningún momento yo el lo... rey de la creación. Claro, 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 pero que ese antropocentrismo... eh, ahora mismo me acabas de hacer un clic porque estoy viendo desde, ¿no? desde una banda de pájaros eso, ¿no? Y la luz me marca un camino, pero en realidad mi biología me marca otra. Me ¿No? dice, no, hay que ir para otro lado, pero Y no, voy a seguir esa luz. Elvio, no solamente eso, Es o sea, tú increíble. tú te paseas por el puente de Deusto, la proximidad, o por el parque de Doña Casilda, y vas a ver que hay especies, o sea, que tienen totalmente alterado la pérdida de hoja, porque están convencidos de que viven en una primavera eterna. Qué locura. Estás viendo árboles que tienen la copa, que ha perdido ya la hoja, etcétera, pero que en las zonas donde durante la noche reciben luz, se mantiene la hoja verde. O sea, las especies vegetales no es que estén estresadas porque hacemos alcorques del tamaño de un dado, sino porque es que además, o sea, les sometemos a... no estamos considerando, cada vez hay más conciencia en eso. Nosotros trabajamos con arquitectos paisajistas que de alguna manera, oye, buscan las especies más resistentes, mejor adaptadas, que pueden prescindir, que no necesitan grandes extensiones de raíz, etcétera, etcétera. Pero eso hasta ahora no ha funcionado así. Yo aquí pongo un camelio, joder, que es muy grande, es muy frondoso y da flor. Hostia, tío, esto es una cámara de tortura, ¿no? Le estás quitando la dignidad a un ser vivo, no deja de ser un árbol, ¿no? Por cierto, yo, o sea, estoy a favor de la explotación maderera, no tengo ningún conflicto eh, a mí me gusta poner madera en mis diseños, pero nosotros trabajamos siempre con madera certificada, sabiendo cuál es su origen, etcétera. Pero bueno, esta es otra película. Pero más allá de lo que tiene que ver los insectos, las aves, la cadena de alimentación que estos tienen, todo lo que tiene que ver con la flora, que por cierto, la flora de la que los insectos y aves son dependientes. También por otra parte, hoy en día el trinar de los pájaros ya no está determinado porque amanece. Aquí puedes tener un pájaro trinando enloquecido toda la noche, ¿no? Pero hay otra vertiente también que tiene que ver Es verdad. con la posibilidad, o sea, en la manera en la que nosotros como especie nos hemos desconectado de la naturaleza. Obviamente la ciudad se ha ido construyendo para, para no para, pero está acentuando o ha ido acentuando esa desconexión. Nosotros hemos perdido la visión del cielo nocturno. Tú esta noche sal al balcón o asómate a la ventana, Muy poco se mira ve, sí. para arriba y vas a ver un resplandor rojo ahí arriba, ¿no? Que es el reflejo de toda la luz, de toda la contaminación Lumínica, sí. lumínica sobre las nubes que tenemos encima, ¿no? Y ese resplandor, ese resplandor que es la prueba insoslayable de que aquí producimos una de las cantidades de contaminación lumínica más altas del Estado. O sea, tenemos pocas ciudades tan competidoras, se hacen esfuerzos por mejorarlo porque me consta que hay conciencia, pero seguimos con un alto nivel de contaminación lumínica. Pero nosotros con todo esto lo que hemos conseguido es borrar del mapa la presencia de las estrellas. Claro, no solamente hemos perdido la conciencia de las estaciones, ¿no? Estos árboles que son capaces de vivir parejos al cambio de estaciones, va acompañado de que el día que tenemos la suerte de ver la luna,
durante un rato y entre unas casas, decimos, joder, qué maravilla, ¿no? Pero nosotros no tenemos ya conciencia del amanecer, del anochecer, del atardecer, con lo que eso conlleva para nuestro ciclo circadiano. Nosotros tenemos un reloj biológico, dependemos, como todas las especies del planeta, del día, de la alternancia entre el día y la noche. Y nosotros esa alternancia la hemos destruido completamente. Claro, ¿qué está pasando? Cuando nosotros perdemos la posibilidad de ver las estrellas, habrá quien diga, bueno, pues que se ocupen los astrónomos, ¿no? Ya se ocupan. De hecho, la protección del cielo nocturno, que hoy en día se está presentando ya como un estándar de turismo, ¿no? O sea, oye, vente a Soria que vas a poder ver el Cierto. cielo, ¿no? Pues cuando nosotros perdemos la posibilidad de ver las estrellas, estamos perdiendo la posibilidad de profundizar en las grandes preguntas que como especies tenemos. Ese homínido en el que ya ha amanecido, ha vivido, ha descansado protegido por la presencia del fuego y se enfrenta a un amanecer, ¿no? A la salida del sol y un día más comprueba, coño, esto funciona, ¿no? Se hizo de noche, aparecieron las estrellas, pero el sol ha vuelto, ¿no? Y se enfrenta a esa explosión de vitalidad que supone un nuevo amanecer, conlleva, ¿no? Un montón de preguntas, de miedos, inseguridades, fantasías, relato, grandes preguntas: ¿qué son esas estrellas? ¿Qué son los planetas? Coño, se mantienen un orden, coño, me sirve para orientarme, le dedico canciones, pienso en lo profundo, creo la figura de Dios, etc. O sea, todo nuestro devenir cultural, en gran parte, viene precisamente de la observación de las estrellas. Nuestra capacidad exploratoria, los nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera, está basada en la capacidad de ver las estrellas. Nuestros hijos, si tienen la suerte de tener un abuelo con pueblo, puede que tengan la fortuna, si el pueblo es pequeño y está en casa Dios, de ver una noche estrellada. Hay una anécdota, hubo un apagón en Los Ángeles, no sé, en el 90 y algo, y el teléfono de emergencia se llenó de llamadas de gente que decía, oye, hay una cosa rara en el cielo, blanca como lechosa, y era la Vía Láctea. O sea, hasta ese punto ha llegado la desconexión que nosotros tenemos con nuestra parte más fundamental y Al humana. perder esa relación, ¿no?, con el cielo, que es lo mismo que con la luna, el insecto, eso sí retrata esa cámara de tortura ¿no?, que se vuelve fractal. Al final, en tamaño pequeño, le sucede al insecto y lo vemos, ¿no? Hay una fractalidad ahí, ¿no?, de tamaño, pero en relación de aspecto, nosotros con la ciudad sería un poco lo mismo. Perdemos el horizonte de salud que nos da o nos llena también, porque de hecho nos llena de energía y nos activa. Entonces, claro, ¿cuál es el reto ahora? Generar más interacción con la luz. Cuando no hay uso, que se apaguen. Utilizar la tecnología conectada y que la ciudad sea más luminiscentemente automática A o ver, reactiva. mira, yo pertenezco a una asociación que se llama Slow Life, que surge en La Coruña, de un matrimonio amigo, que bueno, va celebrando congresos en los que participan desde astrólogos, médicos, poetas, diseñadores de iluminación, etcétera. Y no es la única asociación de este tipo. Y la pretensión, o sea, lo que se pretende, ese slow life, ¿te acuerdas de Carl Honoré, que escribió aquello del slow, bueno, la vida slow, que derivó luego en el slow food, tal, ¿no? Es de alguna manera, chico, vamos a tranquilizarnos, vamos Ya, a tomar pero es conciencia. imparable. Bueno, es imparable, o No sea, podemos negar, no podemos negar la cantidad de innovaciones ingente que hemos descubierto y tampoco podemos negar la desconexión absoluta con la naturaleza. Es decir, no podemos ralentizar. no, no, nos vamos al abismo, Elvio. O sea, no sé si has visto el mapa. ¿Tú eres tecnopositivo o tecnonegativo? Bueno, Tecnonegativo, ¿no? a ver, yo
Quiero decir, no, si hay un avance tecnológico al que yo tengo acceso, no pierdo la oportunidad de probarlo e instalarme en él. Claro, pero eso Lo tengo alejado, claro. alejado en En el esas low tema, life. o sea, por cerrar este capítulo, si quieres, o sea, lo que tiene que ver con la iluminación la podemos controlar y la podemos gestionar bien. No tiene ningún sentido que a las 4 de la mañana nosotros tengamos toda la Gran Vía iluminada al 100% como la tenemos a las 11 de la noche. La demanda, Absolutamente. la necesidad, Eso es. etcétera, no tiene nada que ver. Entonces, no es una cuestión de gasto, o sea, no es una cuestión de ahorro o no es una cuestión solo de Pero un ciudadano ahorro. te va a discutir esto y te va a decir, oye, sí, bien, pero me genera inseguridad porque hay inseguridad. No, pero bueno, tú puedes gestionar que cuando alguien ejerce una demanda sobre ese espacio, Sí, sí, bien mediante detectores de presencia, lo que sea, hay infinidad de tecnología vinculable que entramos en esto, lo que tú necesites en distancia, en la distancia acorde o apropiada, esas luminarias se enciendan ese de hecho podrían ser, 75% que falta para eso que se es, pongan al 100%. pero podría ser incluso otro tipo de foco solo para eso, para esas horas, porque las luminarias que mencionas apuntan hacia todos los lados y generan resplandor Es otro, es hacia la parte otro, superior del edificio. es otro problema. O sea, hoy en día tenemos esto y los fabricantes además le dan cobertura a que los arcos lumínicos, la luz esté en el sitio donde se necesita y que no haya deslumbramientos y que la luz no se pierda, ¿no? La angulación de la luz, ¿no? O sea, el espectro y la angulación de la luz. Exactamente. ¿No? Lo que pasa bueno, también hay que legislar para todo el mundo, también para el medioso, el miedoso. Eh, entonces, es una parte muy compleja en el que se trabaja muchísimo, pero en el que faltan profesionales en el sector, digamos, en el que yo estoy. Quiero decir, los fabricantes los tenemos, la capacidad tal, pero no puede haber un fabricante o no debería haber un fabricante que en su catálogo de alumbrado público tenga 4.000 y 5.000 grados Kelvin. O sea, esto tendría que estar desterrado. Sí, O sea, eso el es fabricante, lo de la temperatura que hablamos de exactamente. color. ¿Por qué? Pues porque tendría que haber, o sea, tendría que haber un estándar ya administrativo y una Saludable. norma exactamente en la que no solamente, porque quiero decir, protegiendo a los insectos y a los pájaros y tal, que puedes decir, oye, mira, que les den pomada, ¿no? Vamos a, bueno, nosotros a lo nuestro, que tenemos que anclar, traer el barco aquí, o yo tengo que hacer la carga y descarga esta noche allá, ¿no? No, o sea, quiero decir que protegiendo a estas especies, protegiendo la biodiversidad, nos protegemos a nosotros. Desde O luego. sea, no ha salido, o ha salido de manera periférica, pero eh, el, 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 la alternancia entre el día y la noche es consustancial a la vida sobre la capa terrestre. Todo lo que hay sobre la capa terrestre duerme y está despierto y descansa. Se regenera, se recupera durante la noche, salvo las especies nocturnas que han evolucionado a la contra porque la falta de luz les capacita para mejorar su sistema, para ser mejores depredadores de aquellas especies de los que ellos se alimentan. Pero básicamente, o sea, la vida en la Tierra depende de que la Tierra gire en esa alternancia entre el día y la noche. Todas las especies vivas sobre el planeta, esto un biólogo lo explicará infinitamente mejor, pero básicamente la idea es que todo lo que respira sobre la capa de la Tierra depende para vivir de esa alternancia entre el día y la noche. Nosotros como especie lo que estamos haciendo es destruir esa alternancia, prolongamos el tiempo pues por nuestra propia necesidad, porque necesitamos panaderos que trabajen por la noche y médicos que estén de guardia también por la noche, ¿no? Está claro. Pero nosotros estamos modificando constantemente esa alternancia. Además, tenemos un déficit de atención
Todo el mundo nos demanda atención. Las redes sociales nos demandan atención también por la noche. Netflix nos demanda atención Hay también una por la corriente noche. de la luz roja que hay mucha Sí, gente bueno, sí. iluminando el Sí, interior a bueno, partir de pero ciertas horas. la cremoterapia es vieja, ¿eh? Esto Claro, yo en los 60 ya, sobre ¿no? todo en los 60. La psicodelia Eso es. también dependía de las gamas cromáticas. Pero a lo que voy es que nosotros funcionamos como a la contra de nosotros mismos. O sea, estamos permanentemente poniendo en crisis nuestra salud con hábitos cada vez menos saludables. Y en eso, como en la alimentación, como en el sedentarismo, como en la falta de reflexión, en esta especie de babeo que tenemos por todo lo que nos distrae y nos impide tener conciencia de nosotros mismos, ¿no? Estamos perdiendo nuestras mayores capacidades y logros Bueno, como soluciones, especie. soluciones a esto, ¿cuáles serían? Por ejemplo, Bueno, hay varias, el porque, suicidio, hay... y bueno, pero es broma. en el caso de, que lo decía, ¿eh? El humor lo utilizas como distortor, me encanta. Pero porque de algún modo tú, ese nivel de conciencia que estás todo el rato ejerciendo, ¿no? Dices, joder, ¿cómo se puede cambiar esto? O sea, sí, es imparable. Entonces, No, a claro, ver, no, ¿cómo sientes tú ahora que construyes? Al momento de proponer soluciones o cualquier persona en su casa, ¿cómo puede es activar la, o mejorar su... pues mira, no voy a decir la información, porque nosotros estamos saturados de información, hay información por todas partes. Es un tema de educación. Para mí la clave es que todos los profesionales, en la medida en que lo somos educadores. Tenemos que concienciar y ayudar a entender en nuestro ámbito a quienes no forman parte de él, en la parte que nos toca. Yo cuando acometo reformas, rehabilitaciones, estoy con mis clientes, se me hacen consultas o cuando ejerzo como profesor, pues pongo el empeño en que esa conciencia en ese abrir los ojos, en la medida de mis posibilidades y en aquello en que yo más o menos algo sé, pues compartirlo, porque no hay otro camino. Es Pero decir, ¿cuáles son esos básicos que podría activar una persona en bueno, su casa, por ejemplo? pues a ver, te refieres a A la hora nivel de... saludable. pues bueno, lo principal es manejarnos siempre con luces cálidas. Porque tiene que ver directamente con nuestra producción de melatonina que nos va a ayudar en el sueño, etcétera. El sueño no es cualquier cosa. Cuando nosotros dormimos nos estamos reparando, nos estamos reconstruyendo todo nuestro pero incluso a nivel mental, quiero decir, todo lo que tiene que ver con el sueño, Freud, todo esto está directamente ligado al sueño. Claro, si nosotros no dormimos, no te digo ya 8 horas, o sea, porque nos hemos quedado viendo el tercer capítulo de la serie, porque no nos han dado tiempo ni a apagar la televisión, ya se ha puesto el siguiente capítulo, o sea, en esa demanda de atención que nosotros tenemos, si nosotros cedemos a esa parte y perdemos la conciencia de lo que es saludable para nosotros, lo que es beneficioso, no ya para nosotros, también para nuestros hijos, si no somos capaces de educar en ese autocuidado, pues vamos a perder la batalla. Si nosotros educamos en el autocuidado, pues haremos que también nuestros hijos se cuiden, prefieran un 2700 o un 2200 de temperatura de color a un 3000 o a un 4000. Pero eso se puede configurar en la pantalla, se puede Bueno, hoy en día, bueno, es que, elegir la cantidad de es luz que que recibes. la parte, o sea, quiero decir, es que ya no tenemos disculpa. Tú vas ahora mismo a IKEA y puedes comprar una lámpara que puedes no solamente jugar con la intensidad de la luminosidad, sino que puedes cambiar el tono de luz. Y de tal manera que si vas a estudiar por la noche, puedes estudiar con 3000 grados Kelvin, ¿no? Y si vas a estar charlando con los amigos o te vas a dedicar a ver una serie en la televisión, lo puedes poner a 2200, incluso a 1800, luz ámbar, ¿no? Para ver la televisión. Quiero decir que o sea, en esa parte la tecnología eh, eh, a nivel doméstico. Nosotros llegábamos a casa, dábamos a un interruptor on, se enciende la luz. Damos al interruptor
off, se apaga la luz, ¿no? Desde hace años nosotros trabajamos ya con pulsadores que nos permiten tener todo el ámbito de recorrido que es capaz una luminaria como un LED, ¿no? Que es capaz de darnos desde el 0 al 100. Y en todo ese recorrido nosotros tenemos un montón de... nos permite crear un ambiente más doméstico, nos permite poner al 100% porque queremos limpiar y queremos ver dónde está la pelusa, ¿no? Y lo podemos poner al mínimo porque estamos con nuestra pareja y necesitamos crear otro clima o otro entorno, ¿no? Es simplemente, o sea, con una pastilla de regulación de todos los LED, con la pastilla adecuada lo permiten, ¿no? Pero es que además la posibilidad que tenemos hoy en día, sistemas tipo Bluetooth, etcétera, que nos permiten crear escenas, ¿no? Esto que vemos en las películas de Woody Allen, ¿no? Que entra en el apartamento y según abre la puerta, tú ya estás viendo que la cocina tiene un poquito de luz, en el salón hay unas lámparas y el cuadro aquel está iluminado. Bueno, tú puedes crear escenas de llegada a casa, de cena con amigos, de limpieza general, de fiesta de los años 80, ¿no? Con simplemente un mando con 4 botoneras. Ayer me preguntaba un amigo y me decía, oye, pero ¿por qué las películas españolas lucen tan diferente y tan mal? Joder, y son tan... ¿no? Y yo, por la iluminación, por la puesta de fotografía. Y dice, pero pero ¿por qué? Y bueno, te voy a contar. Y le empecé a contar, ¿no? La labor del director de fotografía, que es... Bueno, O sea, el luz... tú propones es algo similar, ¿no? Es decir, construir el escenario y lo expreso brevemente. Por ejemplo, ¿no? Lo que decías tú, una luz puntual alejada, encendido. Esa composición del escenario hace que siento que estoy en casa porque veo la cocina, pero también veo el salón algo iluminado, me genera como bienestar porque puedo ir a coger claro, algo o sea, para comer y irme a reposar. Es una clave maravillosa. O sea, Y eso lo configuro yo porque a mí me hace sí, bienestar. sí. Y además lo configuras, o sea, lo puedes dejar configurado y cuando quieras, o sea, lo cambias porque además Claro. añades y quitas, compones la escena añadiendo y quitando luminarias simplemente con una aplicación de móvil gratis que te descargas y ya está. Pero que es verdad que es increíblemente diferente Bueno, la experiencia. o sea, Es como estar en una buena peli, quiero ¿no? decir, o sea, te digo más, Elvio, tú puedes conseguir esto que reclamabas al principio de nuestra entrevista, ¿no? De conseguir un entorno acogedor en tu casa, Claro. que te envuelva, que te cree ese efecto nido que querías buscar y tal. Lo puedes hacer con la luz simplemente añadiendo unas pastillas de control a la iluminación que tú ya tienes. Y eso te permite, cuando te levantas por la noche porque tienes que ir al baño, te permite tener una escena en la que determinados puntos de luz se ponen al 2% o al 3%, que tú de noche no Como en necesitas los hoteles, más ¿no? exactamente, o sea, los hoteles han sido los primeros, las cadenas hoteleras han sido los primeros que han incorporado ese sistema. Claro, el problema de los sistemas de escenas es que si no están bien planteados y nosotros hacemos un Claro. ejercicio muy profundo Diseño. en previsualizar correctamente esto y en ese ejercicio de diseño, pero cuando no lo está, pues es un caos, ¿no? Porque no estás dando a los botones, no sabes qué enciende qué y tal. Claro, en una noche no te vas a enterar. En el mejor de los casos, si es donde vas a pasar las vacaciones, te das cuenta que el día que te vas, esto ya lo tengo controlado, ¿no? Pero si es tu Total. casa, pues sin problemas. Y es muy cierto que esto pasa porque incluso yo con mucho, bueno, que me gusta mucho el diseño, bueno, la iluminación y todo, aún así en casa tenemos como, siempre me equivoco con los botones. Claro, Y proponiendo he puesto esta pastilla porque no sí, le he dado... los pianos que tenemos, ¿no? Claro, Que das, no, exacto. este no era, este es el de la derecha, yo Las quiero el de la 5... izquierda, No, sí. no, no, es imposible. Pero es cierto que luego hay una con la que sí monto esa escena final del día que, ¿no? Que está alejada Sí, tú y... ya sabes que si enciendo esta, bueno, Sí, nosotros, sí, además es que, o sea, tan atávico es el tema de la hoguera que llega al punto de que nosotros tenemos una querencia por la luz baja en relación a la luz alta. O sea, la luz alta se nos ha impuesto porque se nos ha
porque de alguna manera hemos utilizado el techo como soporte. Estamos recuperando el punto aplique, ¿no? de las casas, la luz a media altura, pero la querencia general, cuando nosotros estamos cenando, estamos entre amigos, estamos con nuestra pareja, estamos, yo qué sé, haciendo qué, o leyendo o lo que sea, es la luz baja, la que tenemos a la cota del pecho, por decirlo de alguna Sí, a manera, esta ¿no? Que altura, ¿no? es la luz, la luz de la hoguera, tío. Es que es así, o sea. ¿Y el reptiliano pide eso? Pues se ve que sí, sí. El reptiliano pide eso, sí, sin duda. Y nuestra mejor adaptación quiero decir que todos nuestros procesos químicos que están ligados a la luz cálida viene de ahí, o sea, y no lo están a la luz blanca. Y tiene que ver con. Sí, sí, es increíble. Esto entra a veces como en el terreno también, incluso hasta de lo lógico y obvio, pero que en el día a día es difícil de autorrecordarnos porque estamos como sobrepasados de esa sobreproductividad de una sobreiluminada ciudad Tantas que nos pide, cosas, ¿no? Constantemente estar tantas, como con todo, tío. sobresaturados. Si aquí tuvieses un cocinero y él te hablase, ¿no? De, de la pérdida que, o sea, tenemos tanta prisa que no cocinamos, preferimos comprarlo. Y cuando vas a comprar, ya lo que manda es el dinero. Y si encuentras más barato, pues igual terminas comprándolo. El lujo es Pero el tiempo eh, ya, sin claramente. duda, Claramente. Bueno, siempre lo ha sido. el tiempo y el espacio. ¿Te Sí, señor. acuerdas el anuncio ese? Creo que era de Renault, que decía, ¿y si el lujo fuese el espacio? ¿No? Y cuando sacaron la Space Muy bueno. de esto, y digo, hostia, qué razón tienen. ¿Por qué tanto amor y apasionamiento y por qué se te ilumina a ti la cara y el cuerpo con la luz? Porque, claro, también haces retratos, o sea, hay una vena artística, pero para mí etiquetar como arte parece ser como que es un todo y no se queda en No, nada, pero en realidad te no, apasiona la iluminación. ¿Por qué? pues, pues porque hubo un día en que de pronto, bueno, yo a la iluminación llego de manera prácticamente casual, o sea, no, pero hay un momento en el que das con una clave, ¿no? Una clave que comparto, y es que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vemos es luz reflejada. Y el mundo sobre el que hemos fabricado nuestra vida, nuestra existencia y el que determina el cómo somos y cómo nos sentimos, tiene que ver con ese pequeño espectro de luz que nosotros somos capaces de ver, que además es luz reflejada. La luz en el espacio no existe, Esa es una proyección, ¿no? es un reflejo. Sí, sí. Es un Es muy reflejo. curioso Y eso. la forma en la que no. Y claro, o sea, nosotros tenemos acceso a una realidad que es la que en este caso determina nuestra visión, ¿no? Construida para descubrir el fruto maduro en mitad del bosque, ¿no? Pero date cuenta, o sea, desde el infrarrojo a los ultravioletas, en todo ese espectro hay un montón de especies, los insectos, las arañas, los propios perros, nuestras mascotas, etcétera, tienen una conciencia completamente distinta. O sea, su mundo es completamente distinto del nuestro. Sí, porque el fotón, cuando, según dónde pase y cómo refleje, ahí crea el color, No, no, ¿no? es que O sea, percibimos el color. necesitas el objeto para que la luz rebote. Claro, el material es el que Claro, en define. el espacio, nosotros lo que vemos, o sea, el espacio es el espacio profundo, que es un nombre precioso que a mí Sí. me encanta. Claro, si no estuviese la estación espacial o no estuviese la Luna, esa luz pasaría y al no dar contra nada, nosotros no la veríamos. Tenemos conciencia de la luz porque la luz rebota en algún sitio, ¿no? Claro. En algún objeto. Y ahora mismo eh, nosotros tenemos conciencia de nosotros y estamos haciendo una interpretación de este mundo en este momento que estamos viviendo gracias a que hay luz reflejada en las cosas, en tu ropa, en nuestro rostro, Y eso genera la volumetría también, el nivel de intensidad con la que llega y refleja. el mundo.
construye el mundo. Claro, pero por eso ahí es en ese refinamiento que tú observas y ves, ¿no? Y construyes basado en el volumen y esa ausencia de luz, pues empiezas a ver como también luego ya forma, aplicas un criterio y dices, ¡buah! Esto es, ¿no? Una fotografía, decías tú, por ejemplo, el retrato. ¿Por qué el retrato? eh, o sea, ¿qué diferencia hay entre una foto que yo puedo hacer instantánea y un retrato, ¿no? Cargado de Bueno, ese trato minucioso de sí. cómo A refleja el ver, cuerpo la luz? como todo, o sea, nosotros hemos construido, o sea, nosotros que somos una especie que depende de su capacidad para construir relato, hemos construido muchos. Hemos construido el de los divos del diseño, de los grandes de la arquitectura, estos individuos en los que resulta que no sé, deben trabajar solos y hacen Sí. aeropuertos en Helsinki ¿no? O sea, nosotros hemos construido relato de muchas cosas y entre otras hemos construido también un relato alrededor de la capacidad eh, eh, que tiene el fijar la imagen para llegar a algo. De manera abstracta, pero también muy real, o sea, un retrato no deja de ser, en el caso de la fotografía, una imagen que yo te tomo a ti con esta cámara en este momento, con la luz que hay, ¿no? Y es la captación de un instante que tú generosamente te prestas a que yo te haga ese retrato, pero no deja de ser una imagen de un instante, no sé qué tal. Nosotros construimos un relato, ¿no? De ese instante que hemos tomado, ¿no? Dependiendo cómo esté la luz, cuál sea tu expresión, etcétera, etcétera, construimos todo un relato de tu presencia interior, de la manera en la que... En fin, ¿no? Eh, ¿Desprecio ese relato? No, me parece muy interesante, pero cuando yo ejerzo el acto de fotografiar, ¿no? Que sería en este caso, o sea, hay una parte que primero es la previsualización, ¿no? Le voy a coger a Elvio y le tengo que decir que le quiero hacer un retrato, ¿no? El trabajo empieza ahí, ¿no? Tenemos que quedar, Hay que encontrar un tengo que estado. ir, tengo que decidir cómo te voy a iluminar, o si estoy haciendo una serie, como es el caso de algunas que he hecho en las que el tipo de luz siempre es la misma y tal. Claro, pero todos somos también herederos de nuestro retrato. Cuando yo elijo la luz con la que te voy a iluminar para hacer la foto, elijo la luz Rembrandt, ¿no? Voy a ponerla a 45 grados, también a 45 grados de picado, porque me interesa ese punto en el que la sombra, por cierto, no hemos dicho nada de la sombra, no podemos hablar de la luz sin hablar de la Exacto. sombra, pero bueno, en otra ocasión será, ¿no? La manera en que la sombra de tu nariz se junta con la de la mejilla y quiero que quede en un punto en el que se vincule con el gesto de tu tal, no quiero que sonrías, quiero que estés, pero tampoco quiero que estés enfadado, quiero que estés neutral hacia mí, que representes ese instante que tú me regalas para que yo me lo guarde. Y además es un retrato para mí, no es para ti, porque la foto que yo te voy a hacer, ese retrato a ti no te va a gustar, ¿no? Porque no hay condescendencia como la pudiera haber en aquellos retratos pintados, ¿no? Para mayor gloria Sí, de la burguesía. del representado, etcétera, ¿no? Porque también ha tenido el retrato una función social, etcétera, etcétera. En fin, como cualquier cosa donde metas el morro, me da lo mismo que sea planchar cuellos de camisa que, en fin, hacer encaje de bolillos. Quiero decir que en cualquier sitio, o levantar un tabique, en cualquier sitio hay un expertise, hay una profundidad, hay un relato, hay una trayectoria, hay una experiencia previa, hay un horizonte al que ir y todo eso pues me interesa mucho, porque claro, no puedes... y entonces... Que por qué en un instante algo es y en los anteriores no. Es decir, puedes hacer 200 fotos y justo encuentras ese pico, ¿no? Que es coincidente con lo que tú buscas
y que a veces incluso hasta es involuntaria, hay una especie de magia, ¿no? que emerge. Bueno, la fotografía tiene mucho de... Fotografía, y ya en esto también caben otros formatos, ¿eh? Es decir, que no solo la fotografía fija, sino en el cine o en el modo de, incluso en el pensamiento crítico de por qué algo, ya saliéndonos expresamente de la fotografía, por qué algo toma ese punto de esto sí conecta y todo lo demás no. Pero claro, conecta con un discurso previo. Claro O que sea, es esa belleza contextual. sí, se produce una vinculación o todo lo contrario, es decir, una desvinculación absoluta, Claro, ¿no? O sea, quiero decir, o es algo que se macla perfectamente con el pensamiento establecido, con el previo, con la previsualización, o es algo que es completamente disruptivo y que se sale totalmente del esquema. pero entonces ahí tú, en ese caso, por ejemplo, cuando haces un diseño de un stand, que es una arquitectura efímera, buscas complementariedad con el contexto, embelleciendo o que sea fruto emergente de ese propio contexto, o aterrizas una nave espacial como hace Gary con el Guggenheim Pues mira, yo y dice, mira, siento, esto es absolutamente disruptivo y ya está. sí, a ver, yo siento en esto tener te voy a dar poco juego, porque un stand obedece a la necesidad pura y dura Emerge de contexto, de lo que necesita tu cliente. claro. O sea, o sea, por supuesto que el grado de intervención, como en cualquier cosa, o sea, en la parte de intervención el margen de intervención que tú tienes, quiero decir, y cuanto más experto eres en tu materia o más experiencia tienes en la ejecución de estos ejercicios, mejores resultados y más conexión va a haber con el mensaje previo que te da tu cliente, pero es el mensaje que te da tu cliente, es el dinero que se quiere gastar, que en general siempre es demasiado con Pero respecto... entonces es innovación incremental y no disruptiva. O sea, ahí no puedes hacer un ejercicio disruptivo, sino es incremental. Bueno, o sea, tú puedes, quiero decir, de las opciones que tú tienes está directamente obedecer a la petición de tu Por favor, cliente, no. ¿no? Puede ser una totalmente ajena a tu cliente y puede haber otra consensuada con tu cliente, ¿no? La Pero consensuada es dura, ¿no? Porque no siempre va a estar si a la tiene, altura. depende del interlocutor. O Claro. sea, no, o sea, ¿Hasta dónde escuchas? no, pero también te digo, o sea, ojo con esto, porque nosotros como profesionales nos creemos que tenemos siempre la razón, que somos más listos que nadie, que de esto sabemos y el otro no, y tenemos tendencia a imponer nuestras ideas, llevarlas desde lo proyectual a la ejecución final. La consideramos hijos nuestros, parece que nuestro ego está ahí representado y que si no está representado es un fracaso, etcétera. Todo esto es una memez. Todo esto es una memez. Vuelvo a lo que he dicho antes. Tú quieres ir a una feria, ¿qué es lo que quieres conseguir allí? ¿De qué dinero dispones? ¿Cuál es tu producto? ¿Y qué es lo que quieres dar? Bueno, Tú, o la conversión, ¿no? ¿Qué va a activar ese ejercicio yo puedo hacer de comercial la mejor transaccional? manera, o sea, puedo conseguir para ti de la mejor manera. Cuando digo la mejor manera es que mejor te represente y que mejor se adecue a tu producto y a tus intenciones y que esté dentro del ratio y del rango económico que estás dispuesto a gastarte. Porque es tu stand, no es el mío. Pero bueno, Revuelta, no, el estudio Revuelta, que por cierto, Revuelta, Sí. eso viene del plot que te hizo cuando viste el plano que me No, contabas. no, bueno, Cuenta un poco esa historia, no, pero a me ver, gusta, ¿eh? Revuelta es mi apellido. O Sí, sea, pero digo, pero la revuelta bueno, de... pues esto es un éxito de Nacho Carrasco, que es un diseñador gráfico muy buen amigo mío. Es un absoluto crack. O sea, De hecho, luce muy... Sí, sí. sí, y él, o sea, reevolución, reconstrucción, rehabilitación, tal. Él cuando me diseñó el logo, que él es el que lo parió desde su ingenio más absoluto, eso sí, como 2 años después de que Muy bueno. yo le pidiese que se metiera con ello, pero la verdad es que, bueno, necesito apenas una tarde para resolverlo. Él es así, roza la genialidad. Y dio con esa clave gráfica de color y de todo, y yo estoy encantado
con ese diseño, porque es esto, ¿no? La segunda vez, ¿no? Claro, es que ese, El reciclum, tiene multitud de lecturas con las que me identifico, que no deja de ser mi apellido, y quiero es un buen decir, o sea, SEO, porque luego pues, quien te sí, busque en la huella digital es fácil de sí, no, encontrar el sí, sí, estudio y a ti. estoy muy satisfecho con eso. Pero volviendo un poco a esto, o sea, yo creo que nosotros como diseñadores, o sea, igual que un sastre, quiero decir, podemos dar una impronta a aquello que estamos haciendo. Incluso podemos tener un sello particular que nos distinga con respecto a otros, etcétera. Pero nosotros tenemos un oficio, como lo tiene un fontanero. O sea, nuestro oficio es darte a ti un servicio y ese servicio tiene unas particularidades y yo me voy a ceñir a darte la mejor solución de respuesta a ese servicio que tú me pides. Eso pasa Pero por eso ser... luego no sale en ADE. ¿eh? En ADE no sale eso. Lo que sale en ADE, en la revista de arquitectura, sale de los proyectos donde tú también puedes aportar. Bueno, si tú quieres salir en ADE, lo primero que tienes que hacer es pagar. Eres crítico, ¿eh? No, 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 es así. O sea, Cierto, sí. quiero decir, porque no lo digo por AD, no es una revista de la que tengo muchas publicaciones y a la que recurro. Yo soy muy de mirar revistas, prefiero los libros, se me va una fortuna en ellos, pero al final esto tiene que ver con la construcción del mito, ¿no? O sea, están los grandes, que son los que salen, es decir, es la revista Hola, ¿no? Y están Sí, los sí. famosos, ¿no? Total. Y luego estamos todos los demás, ¿no? Los Yo, estudiosos. sí, yo no, bueno, los estudiosos, yo no necesito estar Reflexivos. no necesito estar en mi mayor, o sea, la mayor satisfacción para mi ego es que un cliente en el que hace 10 Ah, años esto iba a decir, le el hice la tiempo. casa, Sí. que diga, oye, José, lo he comprado tal y quiero que me lo hagas tú. Bueno, revalorizas también la casa. Y, O sea, y, hay y, mucho ejercicio de coherencia ahí. El tiempo, mira mis claro. redes, no Mm. sale nada de lo que hago. ¿Pero eso por qué? No publico, pues por respeto a mis clientes, que además son mis amigos. O sea, una casa es una cosa muy privada, muy particular. Es tu, o sea, no se puede hacer público de eso. O sea, es ropa interior. Me O gusta, sea, ropa interior, muy buena. sí, o sea, yo no puedo utilizar algo que encima tú me has pagado, que es tuyo, que es un entorno que construyo exclusivamente para ti, hacer publicidad de eso. A ver, que el que lo quiera hacer y lo hace, me parece de puta madre. Quiero decir, no lo cuestiono Bueno, pero en bocetos, absoluto, pero pero el proceso tuyo sí, el bocetos. proceso me interesa más que el resultado Eso es final. interesante. Pero no solamente eso, te voy a decir, soy fotógrafo, he hecho trabajo para colegas, he fotografiado obras, pisos, reformas para colegas, que no lo hago con las mías. O sea, las últimas fotos de una entrega mía de vivienda están los radiadores sin poner o la fregona en una esquina. Ahora es más fácil de quitar con una no banana, pero no, pero quiero decir, o sea, no tengo ese no tengo como esa necesidad. Para mí la satisfacción, te lo digo de verdad, o sea, no lo digo sin ningún tipo de... Para mí la satisfacción es, pues como tengo, o sea, mis clientes, que ya es que me cuesta llamarles clientes, o sea, la gente con la que interactúas en procesos que duran años, o sea, desde que alguien tiene una idea, una intención o está buscando hasta que finalmente tú coges y le dices, toma Es que a ti te gusta toda la transformación, ¿no? Ese todo el proceso de transformación. es que No es la transacción final del resultado. es que venir con la foto, venir con la foto final y luego publicarla, o sea, Es poco honesto para ti porque omite el 99,9% del proceso. a mí lo que bueno, ¿de qué estamos hablando? Claro, claro, claro. ¿De qué hablamos? ¿Del reflejo? ¿De qué estamos Del hablando, no? reflejo, No, y claro. aparte que luego muchas veces, luego hay una segunda parte, ¿no? O sea, que también la gente lo tiene que saber. O sea, esas fotos que nosotros estamos viendo, que las convertimos en nuestros referentes y que además nos están dando una imagen de lo que es nuestra profesión y de lo que es el interiorismo y de cómo tienen que ser las casas y de cuánto es el dinero que nosotros tenemos que tener para tener qué cosas, y si no tienes la cheslón de Anes, eres un pringao, ¿no? Y resulta que tienes la de Ikea, cuando tú lo único que quieres es estar en una esquina al lado de tu biblioteca para leer esta noche un libro, ¿no? O
sea, si tú estás fabricando, o sea, estás fabricando un mensaje y tal, y además puede dar la casualidad, y es muy probable, que esa silla EANES la haya prestado en la tienda de turno Para la foto, para hacer la foto en esto. O sea, mm, no me interesa nada esa parte entre función y forma, de... ¿no? También, porque, No me interesa. claro, porque Me interesa más función, me interesa responder a la función. El briefing de mi cliente es la función. Oye, tío, quiero ir a Rebuild y, joder, no tengo, o sea, no podemos destinar más dinero que este a esto, pero necesito. Y a mí ese es mi... el reto. ese es, pero no lo digo desde una perspectiva, porque, joder, yo o sea, No, no, tengo un despacho, pero lo veo tengo como esa gastos curva, estructurales, tengo claro. un montón de... O sea, yo Bueno, necesito el por dinero, cierto, tengo claro, que claro. facturar, tengo tal. No me dedico a hacer milagros, pero me dedico a darte servicio. Y si tú hoy es eso lo que me estás pidiendo, que mira, no tengo ni tiempo ni dinero y tal, pero tengo que estar ahí porque no me puedo no estar este año en la feria. Oye, mira, pues podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. ¿Con qué quieres ir? ¿Cuál es tu producto este año? ¿Qué quieres poner en valor? No sé qué, mira, pues hacemos así, asado, ¿qué te parece? No sé qué tal. Y, joder, Y y encajas. encajas y además, te digo de verdad, o sea, estoy encantado de cómo hacemos las cosas. Nos salen bien, joder, o sea, lo hacemos bien nuestro trabajo. Y eso es para mí, eso, que sale en el AD, pues si me lo quieres sacar, pues tal, pero alguien tendrá que hacer las fotos porque yo no las tendré. Estuve en una de las expos y estuve con él, con Olafur Eliasson, y como él juega con ¿no? el hackeo de la luz respecto a cómo procesamos la información, que es un poco lo que Sí. decías tú y demás. Hay algo ahí en Revuelta también de jugar con las percepciones. A veces, ¿lo haces alguna vez? Nosotros estamos locos por hacer esas cosas. Cambiar estados, ¿no? Sí. De Eso hecho, mola. nosotros intervinimos mucho en, bueno, el proyecto de iluminación de la calle Iparraguirre, tal, el concepto de una intervención artística que luego derivó en que Yeah. el Guggenheim lo hiciera con la ciudad, que se llamase Aolazfur, etcétera, etcétera. O sea, estoy en ese, hemos estado el despacho en esa dinámica. Yo creo que no solamente las ciudades viven, o sea, es una cuestión de paisaje. Bueno, una aclaración. En Iparraguirre, que termina, ¿no? Culmina en el Guggenheim, hay una serie de puntos, de spots en la acera, donde se ha construido como una especie Un de efecto calidoscópico con las calidoscopio. distintas tierras y tal. Eso Hay una es. base conceptual Es como una tremenda. muestra permanente. Sí, o sea, porque la luz no solamente, cuando hablamos de la luz, no solamente estamos hablando del elemento lumínico, de un elemento que produce luz, sino también cómo jugamos con ella. Y jugar con la luz es jugar con el reflejo. Y esto, Olafur, que es un tío que tiene pues muy buena cabeza, pues ahí tiró por ahí, ¿no? Guggenheim unido con, no lo olvidemos, con el centro Azcuna. Quiero decir que es un núcleo que une el arte con la cultura. Es una calle que además es una calle que es un vial de acceso entre nuestra parte más industrial, que es la ría, ¿no? Que termina con el Palacio de Euskalduna, etcétera, toda esa línea de exposición de escultura al aire libre, y es un vial y es un canal que conecta memoria con comercio. No, une con el segundo ensanche, con toda la zona comercial del centro y tal. Es una arteria de primera magnitud en Bilbao. Cuánto lo disfruto muchas veces, ¿eh? O sea, el hecho de caminar y digo, "Fua, qué sensaciones me trae todo esto". Y quizás una vez el impacto del calidoscopio, pero luego me quedo mirando el material, que es un material noble, que viene de la tierra, de cercanía, y, digo, "Wow", y me quedo observando y me abstraigo. Es decir, que el efecto Guggenheim ya va empezando a suceder antes de entrar al atrio principal, entonces ya es como una especie de preparación, pero a la vez otro día estoy caminando inspirado o hablando por videollamada, por trabajo en una empresa que es en Madrid, y de repente observo y la luz cae, ¿no? Sobre el Guggenheim al fondo, pero voy ahí, me tomo un café, me inspiro, tengo una charla profunda en una esquina. Es decir, ¿cuánto sucede
de esas abstracciones que va subiendo el nivel de la sensación cultural, que no es solo el consumir, Pero ¿no? fíjate, Formatos. fíjate la importancia de lo que estás diciendo, Elvio, ¿eh? Porque eso que tú estás ahora mismo manifestando, esa epifanía, ¿no? Singular, breve, doméstica, que tú Lo que te tienes, empuja. no la puedes tener en una ciudad de casas cebra. No, para nada. ¿Vale? Y por otro lado, hay una actitud que tiene que ver con la del paseante, que nosotros hemos perdido. Es muy difícil, o sea, que nosotros veamos gente moviéndose por la calle y disfrutando de la ciudad sin tener un móvil delante. Nosotros la capacidad de pasear, observar, ver a la gente, ver nuestra ciudad, mirar hacia arriba, ¿no? Mira, Tener conciencia de cómo está iluminada nuestra ciudad, total, de total. cómo son los comercios. Han cerrado muchos comercios. Ah, mira, este comercio es nuevo. O ver qué hace la gente. Ayer me senté en uno de los bancos aquí cerca, que me están poniendo cada día más bancos de tipo de plaza, estos de exterior, mobiliario exterior, diferentes. Este en concreto es el similar a que tradicionalmente hay en las plazas públicas. Y me senté a hacer una videollamada con mi mujer y demás. Nada, brevemente, en un instante, y dije, en otro momento hubiera pensado que sentarme aquí era demostrar improductividad y era como demostrar vagueza, que era un vago, pues me pasaba eso mucho a mí, yo soy muy obsesivo con las cosas, y digo, no, todo tiene que estar en movimiento, bueno, y dije, no, qué bien, ¿no? Porque esto lo hacen porque ha envejecido la población, eso por un punto, de que tenemos que descansar de vez en cuando y sentarnos a reposar en el medio de una ciudad y sobre todo una middle-sized city que creo que es un buen ejemplo Bilbao, mundial para esto. Pero por otro lado digo, oye, estoy haciendo una videollamada súper importante, algo trascendental en mi vida y estoy aquí sentado a gusto y la gente pasa, pero hay un tempo ahí como si estuviera en el salón de Sí, casa. depende de dónde te ponga en el banco, hacia dónde mire. Fuera de la Lóndiga y, por ejemplo, esa es Claro, otra o postura, sea, claro. o sea, sí que, bueno, tocas muchas claves, ¿no? O sea, el envejecimiento de la ciudad. Nosotros tenemos un nivel de envejecimiento muy alto. El otro día, en un congreso, alguien comentaba que la media de edad de la ciudad de Copenhague son 37 años. Mm. Yo no sé exactamente por cuánto está la de Bilbao, pero vamos, supera los 50 de largo. O sea, y creo que me quedo corto. Claro, eso da un carácter y una impronta a la ciudad completamente distinta Absolutamente. de que sea una ciudad universitaria, como pueda ser Santiago o pueda ser Salamanca, ¿no? El que tiene una, Un pulso, sí. sí. Y eso determina mucho cómo son las terrazas, qué vida tiene la calle, qué ancho se destina al peatón, mil Bueno, pero cosas. hay una tensión ahora justo, ¿no? Entre turismo, esas tensiones del de que no es de la ciudad, el que viene de las afueras, de la propia coyuntura local, y además el que la habita y quiere sentir que sigue siendo suya. Y en ese factor ¿no? de corrección constante, claro, tenemos que diseñar espacios para todos y todas. Entonces, demasiado complejo, ¿no? O sea, este Pues pulso. es complejo y es complejo y es un gran reto. O sea, por un lado, a nivel económico, la tendencia es ir hacia adelante. O sea, la rueda tiene que seguir girando. O sea, hay que seguir produciendo, tienen que seguir habiendo ingresos. Esos ingresos repercuten en la calidad y los servicios que tienen las ciudades. Una forma, o sea, cuando las ciudades pierden, como hemos perdido nosotros, una esencia de tipo industrial, pues tiene que encontrar otro. Nosotros, desde la existencia del Guggenheim, que ha funcionado, como se dice ahora, ¿no? Con ese efecto tractor, ¿no? En la que Milagroso. pues Lo bueno, considero milagro. no, pues no, eso se diseña. Claro que sí, sí. 20 años antes, de hecho. Sí, se diseña Sí, y sí, sí. y hay que ser valiente y hay que hacer la apuesta y hay que meter dinero Sí, y hay sí. que tal, ¿no? Entonces, y ese pulso, o sea, tienes que dar con la generación capaz de hacerla. No todas las generaciones, ni todos los políticos, ni todas las administraciones, ni todas las poblaciones son capaces de hacerla. Pero si estás en el sitio, en el momento,
tal, pues va y puedes construir además de todo eso un modelo. Claro, a nosotros nos visita muchísima gente, ¿no? Pero hay gente que se devana los sesos sabiendo cuánto tiempo pasa, qué actividad hace, cuánto consume, qué tiempo duerme, dónde duerme, cuando viene, qué hace, a qué otros sitios va, etcétera, etcétera. Porque necesitamos, o sea, tener una conciencia clara de qué vamos a hacer con ese recurso. Porque si con ese recurso hacemos lo que hacemos con todas las cosas, Se pues acaba. nos convertimos en Barcelona, que está Total. todo el mundo encabronado porque no puede andar por las aceras, ¿no? Porque tiene que estar esquivando a los grupos de turistas y tal, y además lo hace prácticamente desde el extrarradio porque en el centro ya no se puede vivir. Entonces, eh, claro, si tú teniendo, digo Barcelona porque es uno de Flagrante. los sitios donde que más se pone el acento, ¿no? Como que ha llegado a un punto, o al menos es el más crítico, o es el Bueno, que el más... que camine por la Gran Vía de Madrid también puede. Vete a la Plaza Nueva, vete a la Plaza Nueva También. en Segur que, ¿no? Entonces, esa parte, pues, es muy difícil de gestionar bien, pero también es verdad que sin esa parte, si esa parte la quitas, la cercenas, la eliminas, dime qué es lo que nos queda, ¿no? Envejecería muchísimo la ciudad. Pues todavía más, Claro. todavía más. Oye, me ha encantado esta conversación de 1 hora y 40 Joder. minutos. ¿Has estado a A gusto? mí también, yo estoy súper a gusto, vamos, Y yo también. De hecho, tengo la sensación de esto de que podríamos estar horas, bueno, ¿no? yo encantado. Le empezaría a preguntarte a ti, que yo también, sí, sí. Me encantaría hacer otra de, sí, de preguntarnos cosas en otra ocasión. Sí, Yo sí. encantado, porque, Sí, sí. vamos, me produce mucha curiosidad de dónde sacas el impulso para hacer esto, qué es lo que te motiva, qué buscas con ello, qué sacas de todo esto. O sea, antes me decías, hostia, esto a ti te tiene que dar un retorno eh, en lo personal y Sí, me transforma. Eso con Pedro Luis Uriarte esto es una hablamos. riqueza, o sea, tener Sí, esta oportunidad de sí, hoy contigo, sí. mañana con otro, o sea, tú tienes que tener ahí un... ¡Qué cabrón! ¡Qué suertudo! Me gusta el hacking siempre, ¿no? Y del modo de escalar las conversaciones era este, era documentarlos y provocar todos los días esto, ¿no? Pues si me dejo llevar por la fricción de, no, de esa sociabilización estándar que ya venía por inercia, me hubiera quedado enjaulado en reuniones de trabajo, en comidas de trabajo que no me aportaban valor. Entonces, si esto se repite, tengo que convertirlo en una documentación que ayuda a visibilizar a nivel social, ¿no? El mapa de aquellas historias y grandes personajes y personas, pues personajes y personas que, Personitas. que están, ¿no? Que están modificando el comportamiento en algún modo. Y claro, cuando me empecé a rascar, digo, claro, es infinito esto. Y es apasionantemente infinito, lo cual ya la curiosidad me mantiene Jo, vivo es en que este es aspecto. una, para, o sea, yo creo que es una suerte, o sea, es una suerte poder tener este espectro, ¿no? De inputs tan variado y tal, porque es alimento para el espíritu, o sea, Y para tomar decisiones también. forzosamente tienes que ser buena persona. Muchas gracias. Claro, o sea, Lectura obligada, ¿no? claro, o sea, es que no puede ser de otra manera. Cuando tienes la oportunidad de, cuando tienes la curiosidad por el otro y disfrutas de y participas de su Y lo conocimiento, disfruto. es una gran riqueza. O sea, es Sí, esa una... vocación de servicio, sí, 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 la verdad, bueno, es honesta, es así. Si no, pues no sostendríamos casi 2 horas, efectivamente. Y lo que sí es cierto que estoy ahora muy contento porque está viniendo esto, feedback en Ya, grabado, eh, mucho de, oye, gracias o qué bueno o qué ujú. interesante, porque estamos generando un mapa nuevo, ¿no?
Y conversaciones que van a ir quedando y quedando y... Sí, pero bueno, o sea, pero fíjate, esta es la otra de las partes que nosotros hemos perdido. En los pueblos, la gente en ese banco en el que tú te sentabas el otro Exacto. día, en el que la gente no se sienta porque tiene mucha prisa y solo si está O hay cansado. que dirán de Bueno, que si estáis sentado sí, también. o bueno, Mucha gente también. pero en los pueblos y tal, es la relación con el otro, la interacción real con el otro, eh, la interacción personal con el otro, el tener conocimiento de quién es, qué es lo que hace, qué es lo que le pasa, cuál es su entorno, cómo le va, todo. Cuesta trabajo, ¿no? Bueno, pero es que hoy en día está perdido. Por eso, No tenemos la ocasión. esa O fricción que te sea, decía es como una especie de fuerza que es trabajo también, ¿no? Por distancia es trabajo, la fuerza aplicada en distancia. Entonces, requiere de un tiempo y un desplazamiento para realmente ejercer ese interés mutuo donde se construyen las innovaciones. O sea, yo de aquí me voy claramente transformado como Harari, o Yuval Harari, habla ¿no? de la perspectiva biologicista de las especies. O sea, siempre, si nos salimos de lo antropocéntrico y nos depositamos en un insecto dando vueltas, que de hecho tengo memoria ahora de verlo, y me llamaba la atención y no era consciente de que era su luna, y ahora sí, y cómo se altera todo el mapa biológico, es una claro, locura. también nosotros aplicamos nuestra capa humana a esa visión, ¿no? Pero desde la compasión, o sea, lo que estamos Muy viendo es un bonito. ser vivo Mm. enloquecido, buscando algo que jamás va a encontrar, que se fatiga hasta el extremo de que cae desfallecido y muerto o queda a la merced de sus depredadores. O sea, le hemos jodido, pero bien. Y nosotros no estamos haciendo un poco lo mismo si hay una perspectiva fuera del planeta observándonos, diciendo, pobre gente, pobres seres, están girando en falso. Yo creo que si alguien tiene esa capacidad, nos mira y se da la vuelta y se pone a buscar otra cosa Por que eso no vienen, le... ¿no? Sí, por eso no vienen. Están dando Bueno, vueltas. aparte que no vienen porque lo primero que hacemos es pegarles un misilazo. O sea, lo primero que vamos a hacer es dispararles, tenlo por seguro. Hay toda una... hay toda una disciplina de estudio muy preocupada de cómo sería o sea, cómo Contacto. sería sí, bueno, por supuesto, hay películas y tal que lo tratan ya desde esta perspectiva, ¿no? Pero claro, o sea, eh, todo está mediatizado por nuestra forma de ser, nuestro conocimiento, Somos el propio medio, claro. conocimiento y tal. Lo extraño nos da miedo. Lo que nos da miedo es amenazante y lo que es amenazante lo queremos destruir. Entonces, hacen bien, si están ahí, hacen bien en no acercarse, porque lo primero que van a recibir es un disparo. O sea, son más inteligentes, Son claramente. más inteligentes, claramente. Muchísimas gracias por todo este Gracias rato. a ti, Elio. Un auténtico placer. Sí, lo mismo digo. Hasta otra. Seguimos.